Muy buenas. Hoy os traigo un caso que me parece totalmente escalofriante. El crimen de Monfero. No sé si lo conoceréis o no, pero bueno, ya me contaréis después en los comentarios. Os voy a más o menos a contar y a poner al día de esto. Aunque bueno, el caso este tiene ya unos añitos. Fue en el verano del 2002 y fue en A Coruña donde sucedió todo. Fue uno de los hechos más sorprendentes entre los crímenes ocurridos en Galicia en este siglo. A mí desde luego me parece una brutalidad. Se desarrolló en el verano del 2002 y los protagonistas directas fueron dos mujeres a las que el destino les estaba jugando una mala pasada. Yo realmente pienso que la mala pasada se la jugó el destino a una de ellas, pero bueno. Una de ellas, la mayor de edad, llevaba años intentando quedarse embarazada, ya que su mayor ilusión era tener un hijo. Bueno, hasta ahí todo bien. La otra más joven había dado a luz a un bebé sin buscarlo, sin desearlo, sin un padre para él que le ayudase. Las dos coincidieron en la comarca de Ferrolterra, luchando cada una de ellas con sus desgracias y enfrentándose a una gran paradoja. Cada una de ellas tenía lo que más deseaba la otra. Un hijo a la mujer que no lo había deseado, una vida tranquila a la que echaban falta un bebé. Pues el 16 de agosto del 2002, una amiga de Vanessa denunció su desaparición. No había rastros de ella, ni de su bebé en la casa. Estaban todas las pertenencias, también las de su bebé. La Guardia Civil se puso a investigar los medios locales y se hicieron eco buscando a la joven desaparecida, junto a su bebé de 4 meses. Se construyeron los últimos pasos de la madre y terminaban en una cafetería. Pero con su amiga Isabel. Conozcamos primero a Vanessa Lorente, joven de 22 años, llegada desde Cartagena, con una complicada vida, seguida de muy cerca por los servicios sociales del ayuntamiento de Fene. Había puesto varias denuncias por maltrato contra el que era el padre de su hijo, del que estaba separada. Él la echó de la casa, la amenazaba constantemente con quitarle al niño, pero ella lo seguía queriendo. Recuerdan ahora con rabia los que estaban más cerca de Vanessa. Ella, triste, aislada, sola y separada, tenía solo 40 euros en su libreta de ahorro, sin apoyo de familia, sin recursos. El embarazo. Pues nada, el embarazo culminó en abril con el bebé recién nacido. Se refugió entre sus amigos y también en Isabel, bueno, que era otra amiga, ¿no? Cuando todo ocurre, el bebé, el pequeño, tiene 4 meses. Pues desaparecieron de la casa en la que vivían con una amiga. Todos creyeron que Vanessa huía de nuevo de su entorno familiar, como ya había hecho en otras ocasiones. Mucha gente pensó que se había refugiado en un centro de acogida junto a su pequeño, para proteger al niño y estar lejos de quien era su padre. Cuando faltó Vanessa, fuimos a casa del padre del niño, su exmarido, y él nos dijo que ella no estaba con él y que él no sabía nada. En todo esto había dos hipótesis. La inicial era una marcha voluntaria y la segunda era el crimen machista por las denuncias de malos tratos que ella había presentado meses atrás contra su pareja, o bueno, su expareja. Por otro lado, os voy a hablar de otra persona que era amiga de ella, Isabel Marcos. En aquel momento tenía 24 años, sin antecedentes penales. Había trabajado como camarera en algunos chiringuitos de playa. La describían como una persona rara, solitaria, ausente, poco sociable. Nadie la conocía a fondo y tenía tendencia al aislamiento y a la depresión. Pero bueno, a ver, como puede pasarle a millones de personas, ¿no? Había iniciado una nueva vida, dejó a su marido Ángel, con quien llevaba unos 2 años casada, y dejó su pueblo y se instaló en La Coruña, con Lino, un hombre con el que había iniciado una relación. Iba y venía con Ángel y con Lino, ella uno y otro. Pero ninguno la hacía feliz. Culpaba a su marido de no poder tener hijos,
aunque con su nueva amante tampoco los pudo tener. En uno de estos municipios de la España vaciada, donde nunca pasaba absolutamente nada, una llamada a la Guardia Civil puso a casi 2000 habitantes con el alma en vilo. Vanessa Lorente llevaba más de 2 días sin dar señales de vida. Y sus 3 amigas empapelaron Monfero, a Coruña, para pedir ayuda ciudadana, sin ningún tipo de éxito. No conseguían nada. La primera línea de investigación corría en contra del padre del niño, como ya os he dicho antes, ¿no? La joven del niño de la joven de 22 años, después de haber puesto varias denuncias por maltrato. Entonces, claro, a ver, por el primer sitio donde van tirando es por ahí, es lógico, ¿no? Sin embargo, este mismo hombre abrió camino hacia la verdadera autoría del macabro crimen. La última vez que se vio a Vanessa fue a comer con su amiga Isabel Marcos. Era 13 de agosto y después de tomar un café, la sedó con un zumo adulterado, la golpeó ferozmente en la cabeza y se quedó con el bebé. Ahora os voy a contar más detalladamente todo lo que pasó. Rápidamente las autoridades detuvieron a la sospechosa en su domicilio de Miño. A los pocos días de estar en el calabozo terminó confesando el asesinato. El cuerpo sin vida de Vanessa apareció en un profundo hoyo bajo el cadáver de un perro en la propiedad familiar perteneciente a los padres de Isabel, en la localidad de Monfero. Todos se desentendieron del caso, pero finalmente todos fueron condenados a juicio de la sentencia. Bueno, fueron condenados, pero ahora también os voy a contar. Isabel llevaba un día a día compatible con el funesto objetivo. Todos la catalogaban de una persona fría, distante y tremendamente solitaria. Se hacía pasar por una embarazada. Hasta que las fechas la obligaron a adelantar el fatal desenlace de su amiga para quedarse con su bebé de 4 meses. De verdad, yo que sé, hay que tener un tiro dado, vamos, yo no puedo comprender. Y pensaba ella que le iba a salir bien el plan. Yo alucino. El pequeño Daniel, el bebé, fue renombrado como José Andrés y los padres de la asesina confesaron, los padres de la asesina confesa llegaron a denominarnos nietos en las declaraciones, ellos como si fuese su nieto. Hasta que hubo sentencia firme, una de las máximas dudas de toda la comunidad gallega y parte del país fue porque habría varias hipótesis sobre la mesa, que la joven estaba traumatizada. Pero bueno, porque tú estés traumatizado tampoco significa que te vayas a matar a nadie, ¿no? Pero bueno. Porque no era capaz de quedarse embarazada. Una segunda, como parte de la estrategia para reconquistar a su ex marido. Pero vamos a ver, pues adopta un niño, ¿no? A mí esto no es excusa, vamos. O por último, una desatada venganza motivada por la buena amistad que su ex tenía con Vanessa. Vamos, tampoco me parece un motivo, pero bueno. El juez determinó que todo formaba parte de un plan perfectamente orquestado. No, está claro que ella lo tenía más que pensado, vamos. Además se estaba haciendo por embarazada. Y ahora os contaré, ¿no? Pero se ponía cojines y... a ver. Y que si tenía antojo y que si... para llegar a su fin. Le movieron la envidia, la obsesión, la ira. Porque ella sí y yo no. Enterró el cuerpo y fingió que el niño era suyo. Durante meses forjó una amistad incierta, basada en un único interés, el bebé que iban a nacer. Ante su amiga, creó la escena surrealista, pero perfecta, perfecta. Antojos falsos, tripa que crecía, todo esto simulado con cojines, ropa holgada, y ya después de matarla llegaría un parto ficticio al que no fue ni el supuesto papá. Coincidió todo con una Vanessa triste, aislada, sola, que denunció en 2 ocasiones por los malos tratos, que se acababa de separar, sin apoyo familiar, sin recursos. Ella se encontró una presa fácil. Enterró a Vanessa Lorente en la casa de sus padres en La Coruña. Cambió el nombre del recién nacido y durante un mes lo presentó como su hijo. En prisión culminó su obsesión y fue madre con otros reclusos.
Yo, de verdad. Y además que el otro recurso, ahora os contaré, estaba por faltas menores, vamos, que no era por asesinato ni nada de esto. ¿Cómo puede una persona tener un hijo con otra que de verdad que ha sido capaz de hacer una cosa así? Yo no sé, yo... Bueno, ella dijo, está muerta. Eso fue tras más de 72 horas de interrogatorio. Isabel Marcos, en una conversación que parecía sin trascendencia, indicó a los guardias civiles dónde buscar. Está en casa de mis padres enterrada. Era el 20 de septiembre del mismo año. Isabel la acababan de detener. El hoyo lo he cavado yo. Como si eso fuese, no sé. La Guardia Civil acudió al punto exacto. Una propiedad de Queicheiro, parroquia de Ponte de Pedra, en Monfero, en La Coruña. Era cierto, Vanessa estaba allí. En la finca encontraron su cuerpo sin vida, enterrado a 1 metro de profundidad. En Monfero, un pueblo que por aquel entonces contaba con 2.500 vecinos, todos ponían cara a la asesina, Isabel, la hija de José Carlos, el albañil. No solo mató a su amiga, secuestró a su bebé y creó una identidad falsa. Isabel Marcos ingresó en la cárcel de Teixeiro. Nunca llamó la atención. Según se ha podido saber, su comportamiento ha sido correcto, sin altercados, y ya disfruta de permisos de salida. Que sí, que está cumpliendo la pena, todavía le queda, ¿no? Pero está cumpliendo la condena que le pusieron. Pero es que al escuchar que esto pasó en 2002 y estamos en 2025, vale, pero que al escuchar que tiene permiso, es que, no sé, a mí me hiela la sangre, vamos. Solo protagonizó un episodio relevante en la misma cárcel. Culminó de forma real con su obsesión. Tuvo una relación con otro preso y dio a luz a un bebé. Que yo no sé, porque no lo he encontrado, qué sucede con este bebé. Con el que ella tuvo. ¿Se lo dejan? A una persona que es capaz de... no sé, de verdad. El amor se acabó pronto. Isabel inició otra relación con otro recluso. Sí, yo creo que ella no se quiere ni ella misma. ¿A quién va a querer? Él, condenado por delitos menores, no regresó a Teixeiro tras un permiso penitenciario. Perdón. Permiso penitenciario. Isabel permanece en un centro de inserción social en 3er grado y sale en libertad los fines de semana. Lleva cumplidos 21 años de los 28 en los que quedó su condena. La han visto en su pueblo alguna vez. Sus vecinos siguen en shock, como para no seguir en shock, vamos. Todos recuerdan el horror con el que se despertó Monfero a finales de septiembre del 2002. Como lo hizo, se supo después. Isabel quedó con Vanessa para tomar café aquel 13 de agosto. Se citaron en la cafetería Pan-Neda, en Fene. Estuvieron un rato charlando y fueron a un supermercado para hacer algunas compras para el bebé. Luego Isabel, consciente de que era el momento de ejecutar su plan, urdido durante meses, convenció a Vanessa para que la acompañara a la casa de sus padres en Monfero, para recoger algunas cosas de allí. Vanessa le dijo que sí, que se iba a imaginar la criatura. En el trayecto su amiga la mató. Eso de amiga queda muy grande, pero bueno. Tal y como reconoce la sentencia, Isabel conduce rumbo a Monfero y en el interior del vehículo van Vanessa y el pequeño. Se detienen en una gasolinera de Pontedeume y compra un zumo que le da a la joven. No era un gesto amable. Era el imprescindible para finalizar su plan. Previamente había mezclado y diluido varios comprimidos de Noctamid, que contiene el lormetazepam, que es un sedante, que como testificaría, aunque luego negó a ser ayudada por su madre, ella intentó quitar de en medio a toda la familia para que no detuviesen a ninguno, claro. Dijo que había desmenuzado antes en su casa y envuelto en un papel que apareció en su coche, que fue una de las múltiples pruebas que la incriminaron. Isabel continuó la marcha hasta que Vanessa se desvaneció. En ese momento la golpeó.
en la nuca con un objeto contundente y de superficie roma. El golpe fue mortal. Condujo hasta casa de sus padres con el bebé, con el cuerpo sin vida de su supuesta amiga y con el bebé. Dejó al niño dentro y enterró a su amiga en el cobertizo, que fue acondicionado los días posteriores para usarlo como espacio donde tender la ropa del niño. Para no mancharse los pies al tender, vertieron cemento, que proporcionó Ángel, el exmarido de Isabel, con el que se reconcilió en ese momento. El cemento fue la lápida que terminó de sepultar a Vanessa. Sin ápice de arrepentimiento, creó una vida ficticia. Es mi hijo, se llama José Andrés, le decía a todo con el que se cruzaba. Para completar la mentira mostraba fotos de ellas con el bebé. Sus padres, que serían detenidos poco después, se sumaron a la farsa. Negaron saber quién era el crío. Negaron saber que Vanessa estaba enterrada en su finca, pero tal y como recoge la sentencia, respaldaban a su hija en todo momento. Y ante todo la versión de que José Andrés era su nieto, hijo de su hija, Isabel. De verdad, de primero a último, están todos grillados perdidos, vamos. Acomodaron la casa para que el niño, para el niño, que durante 2 semanas, hasta que se mudaron a Miño, donde fue detenida Isabel, vivió en la finca. Ella estuvo viviendo en Miño, ella estuvo viviendo en la finca de los padres hasta que se mudó a Miño. Entonces, bueno, pues acomodaron la casa de los padres para que estuvieran allí ella y el niño y estuvieran bien. Isabel Marcos quiso negarlo todo tras su confesión. Que el niño estuviera con ella, restos del sedante y que el cuerpo apareciera en la finca familiar, yo creo que le deja muy poco margen para que pueda decir que ella no cometió este crimen. Vamos, es que blanco y en botella, ¿no? No sé. Además, en su casa hallaron unos zuecos de Vanessa. Fueron claves, lo llevaba el día que desapareció. Isabel, sus padres, su marido, todos fueron condenados. No fue un brote psicótico, nada pasional. El juez contempló que todo había sido planificado. Isabel Marcos, asesina de Vanessa. La Audiencia Provincial de La Coruña la condenó a 30 años de cárcel por los delitos de asesinato, detención ilegal y suposición de parto. Realmente, por un lado pone 28 años que le cae de condena y por otro 30. No sé si le caerían 30 y luego a lo mejor, no sé, por algo le redujeron hasta 28. El Tribunal Supremo, aquí lo tenemos, le reduciría 2 años la condena al desestimar la agravante de abuso de confianza. Aún hoy sigue cumpliendo condena, aunque ya os he dicho antes que ya tiene permisos. María Maceiras, madre de Isabel y abuela del bebé, vamos a ponerlo entre comillas, o la abuela, ¿no? En principio fue condenada a 25 años, 15 como cómplice de asesinato y 8 por un delito de detención ilegal, y 2 como cooperadora necesaria para un delito de suposición de parto. El Tribunal Supremo más tarde decretó que no existían pruebas concluyentes, solo el testimonio de su hija, por lo que la absolvió de ser cómplice del crimen. Su pena fue finalmente de 10 años de prisión. Está en libertad ya hoy día. Los mismos 10 años, bueno, si fue en 2002, ¿no? Bueno, los juicios serían en 2003, pues los mismos 10 años a los que fue condenado José Carlos Marcos, el abuelo, quien echaría el cemento sobre la tumba de Vanessa. Alegó que no sabía nada. Indicó que su hija le dijo que allí estaba enterrado un ciclomotor. Mira, de verdad, quien se crea esto, vamos. Fue precisamente él quien, por orden de los agentes, picó y cavó para desenterrar a la joven. Primero apareció el cadáver de un perro, debajo el de Vanessa. El perro, explicaría su asesina después, era para justificar ante sus vecinos el mal olor que desprendía del lugar. Joder, es que lo tenía todo atado, vamos, todo. Mal, todo muy mal, pero atado. Fue condenado por un delito de detención ilegal y como cooperador necesario para la suposición de parto. Hoy día está en libertad. Ángel González, el de nuevo marido de Isabel, porque volvieron, contó a todo el mundo que el bebé era suyo, que lo había tenido junto a Isabel. Aquí se van metiendo en el embrollo
unos a otros o van cayendo solitos. Yo alucino. Se lo dijo hasta a su madre, que tuvo serias dudas al arranque, pero acabó creyéndole. Pero bueno, si tu hijo te dice esto, pues... Ángel fue quien facilitó el cemento. En la factura del mismo, en el reverso de este papel, Isabel le escribió una nota para decirle que se iba cuando fue detenida por la Guardia Civil. Fue condenado él a 10 años de prisión por los mismos delitos que sus suegros. Isabel Marcos ejecutó el horror y arrastró a su familia hasta él. Arrastró a la familia y, como os he dicho antes, muchos de las familias se arrastraron solitos. Porque también el marido decía que el niño era, ya habiéndola cogido y todo a ella, que el niño era de él. Vamos a ver, las pruebas de ADN no mienten. 2 décadas después, todos han, bueno, más de 2 décadas después, ¿no? Todos han cumplido sus condenas, excepto ella. Que bueno, que tiene su permiso penitenciario. Daniel, el pequeño, fue entregado a su padre biológico. Que yo también alucino con esto. Bueno, que ya Daniel no es un niño, pero yo también alucino. O sea, de aquella un niño con 4 o 5 meses y tú se lo entregas a una persona que tiene unas cuantas denuncias por maltrato y le dan a un bebé. Yo no sé este niño cómo se habrá criado, yo no sé qué habrá sucedido, pero no sé, la verdad es que me estalla la cabeza. Ya no es un niño, cumplirá 21 años en el mes de abril. Creció sin su madre, a la que sin piedad mató su amiga para tener un bebé. No sé, yo me quedo un poco alucina. Yo no encuentro, desde luego, para este caso, ningún tipo de defensa. Ninguno, por supuestísimo, ¿no? Pero vamos a ver. 2002, tampoco estamos hablando de que sea el año 1700. Una inseminación, una adopción, yo qué sé. Es que hay millones de maneras. Bueno, además, ella no tenía problema para tener niños, puesto que ella en la cárcel tuvo uno. Si el problema era del marido y a ella tampoco le importaba mucho su relación, podía haberse ido con cualquier otro, haber tenido un hijo. Es que me parece súper fuerte. También hay un caso por ahí de una que directamente, a ver si os lo busco, que directamente le hace la cesárea a ella, a su supuesta amiga. Que imaginaron, ¿no? Eso fue una carnicería, vamos, para quedarse con el bebé. Por supuesto la cogieron enseguida. Lo que tengo que investigarlo porque no sé ni cuánto le cayó de cárcel, ni si lo cumplió todo, si sigue estando dentro, no tengo ni idea. Pero en el sentido no de enfermedad, ¿eh? Pero entenderme, que de gente tarada hay, que de gente que yo no sé. Hay cosas que es que no caben en mi cabeza, no, es imposible. Yo no sé qué os parece este caso, no sé si lo conocíais, pero vamos, me parece, yo qué sé, horroroso. Me parece un caso, vamos, espeluznante. Y la chavala con 22 años, pues confía en sus amistades, claro, si no tenía más nadie, por lo visto tenía problemas con la familia y todo, no tenía en quién apoyarse y qué iba a pensar ella. Vamos, me parece súper fuerte. Pues nada, aquí dejamos un caso más. En breve vendré y os traeré otro, también así de interesante como este. De todas formas voy a buscar el que os digo que es muy parecido. No es que sea parecido, pero también es cabroso como este, porque vamos, la gente está en tara perdida. Acordarse de darme el like, de compartirme por vuestras redes sociales, de enseñar mi canal a vuestras amistades también. Y nada, desearos muy buen día.